Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Osmotica.com. El día de hoy hablaremos acerca de la clase número 3 en la cual vamos a estudiar sensores, actuadores y ejemplos con un sensor o con un actuador, lo cual nos va a ayudar a ir reforzando la parte algorítmica con los códigos fuente y a la vez a entender el concepto de sensor y el concepto de actuador. Comencemos. Un sensor es un dispositivo capaz de responder a un impulso externo. Este impulso externo puede estar dado por una variable física o por el resultado de una reacción. Un ejemplo claro de ello es el sensor de ultrasonido HCSR04, el cual sensa la variable distancia y la sensa de la siguiente forma. Envía una onda de ultrasonido, es decir, por uno de sus baffles genera una onda de ultrasonido, la cual se va por el medio, que es el aire, rebota en el obstáculo que encuentre y la onda que rebota regresa y es escuchada por el micrófono que tiene en el segundo de sus baffles. Este micrófono a su vez envía una señal al Arduino. Midiendo el tiempo que tarda en ir y volver una onda, podemos determinar a la distancia a la que se encuentra el objeto. Esto es muy útil, por ejemplo, en el control del medio ambiente, por ejemplo, del nivel de agua de un río. Podemos poner nuestro sensor en un punto fijo y la onda de sonido va a rebotar sobre el espejo de agua, es decir, no vamos a medir hasta el fondo del río, sino hasta donde esté el espejo de agua. Otro ejemplo de ello puede ser los sensores de inducción o de capacitancia, que básicamente lo que hacen es cuando se acerca un objeto, envían un pulso. Son de dos tipos, porque los sensores que funcionan por inducción, la inducción solo ocurre sobre elementos metálicos, es decir, que solo van a detectar elementos metálicos. Los sensores capacitivos, por otra parte, funcionan con elementos plásticos, detectan cualquier tipo de elemento. Y por último, el último de los ejemplos que traigo el día de hoy es los sensores infrarrojo. ¿Qué es lo que hacen? Dependiendo de la complejidad del sensor, algunos solo detectan el obstáculo, midiéndolo como el rebote de la onda de la luz infrarroja. Pueden detectar una señal, por ejemplo la que envía tu control remoto. Pueden medir la distancia calculando el tiempo de rebote y el ángulo. O pueden, en otras aplicaciones, simplemente detectar si está en una línea negra o está en el espacio blanco para el carrito seguidor de línea. Conclusión: un sensor lo que le da a nuestro Arduino es una sensación del mundo exterior, de que está frente a él. Le puede dar una idea para poder tomar en base a ello una decisión. Con esto pasamos a la sección de actuadores. Un actuador es un dispositivo que a partir de una orden o una señal es capaz de realizar una acción, por eso son actuadores. El actuador quizá más conocido es el motor eléctrico, el cual cuando es energizado por un voltaje genera un movimiento mecánico de rotación. Otro ejemplo muy claro de ello es una válvula, electroválvula, que cuando recibe un voltaje en los bornes de su bobina, por acción electromagnética permite el paso de agua, de aire o de gas, dependiendo del tipo de electroválvula que tengamos, y realiza una acción en un sistema hidráulico, neumático, etc. Es decir, que estos actuadores son los que van a ir dependiendo de la señal de un sensor. Un ejemplo muy sencillo de un sensor es utilizar el sensor potenciómetro. Sensor potenciómetro puede servir como sensor de posición. ¿Por qué? Porque en cuanto más lo voy girando entre 0 y 180 grados, va aumentando o disminuyendo el valor de su resistencia entre dos de sus bornes. Entonces suele usarse el positivo en uno de sus extremos, el negativo en el otro y la señal de salida en la mitad. ¿Por qué? Porque cuanto más me acerco a la izquierda, pues más negativo se vuelve el voltaje hasta llegar a 0 voltios. Y cuanto más me voy para la derecha, más positivo se hace el voltaje hasta llegar a 5 voltios. Y esto lo podemos sensar simplemente colocando un analog grid,
Analog Read significa que el microcontrolador va a habilitar su módulo de lectura analógico digital y va a transformar un voltaje que esté entre 0 y 5 voltios en un rango entre 0 y 1024 voltios. Otro ejemplo muy bonito de los sensores es el sensor final de carrera, muy utilizado en la industria desde hace muchos años por su gran practicidad y su confiabilidad. Este sensor final de carrera puede ser utilizado en un proceso industrial para detectar cuando un elemento llega al final de la línea de producción, cuando un elemento está listo para ser movido a otro lado, etc. Para cualquier aplicación en la cual se desee detectar un elemento que está en una posición específica. ¿Cómo funciona? Pues es un interruptor que en la parte superior pues tiene una palanca. Cuando algo de peso le cae o lo golpea, cierra el circuito y de esa forma le avisa al Arduino que ya está el objeto en espera. Un tercer ejemplo muy interesante es el sensor de luz o fotorresistencia. La fotorresistencia es una resistencia que cambia su valor dependiendo de la cantidad de luz que incida en ella. Esta puede ser utilizada para detectar si la cantidad de luz es la apropiada o por ejemplo para encender una lámpara de noche. Esta fotorresistencia, pues al igual que una resistencia, le vamos a medir es el voltaje colocándole una resistencia en serie. El sensor de corriente, particularmente interesante, un caso de una medición indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque la corriente está atravesando un circuito y yo deseo medir esa corriente, pero con los materiales que tengo en el laboratorio no soy capaz de medir esa corriente en señal directa. ¿Por qué? Porque no hay un campo electromagnético para inducir una bobina. Por tanto, lo que me toca es añadirle al circuito otro elemento que yo conozca, cuya resistencia sea muy baja. ¿Con qué objetivo? Al colocar a ello una resistencia en serie a un circuito que ya está energizado, cuyo valor de esa resistencia es menor a 10 ohmios, supongamos una resistencia de 1 ohmio, 2 ohmios, máximo 3 ohmios, pues lo que va a ocurrir es que va a caer una diferencia de potencial que llamamos voltaje en los bornes de esa resistencia. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que midiendo el voltaje en la resistencia, sabiendo el valor de la resistencia, puedo hallar por ley de Ohm el valor de la corriente. Esa es una forma de medir a la corriente con un Arduino bastante rápido. Nuestro ejemplo número 5 es un sensor de voltaje. Al igual que el sensor de corriente de la vez anterior, lo que vamos a medir es en un circuito un voltaje, pero esta vez la lectura que le tengo que mostrar al usuario es de verdad el voltaje, no la corriente. Entonces simplemente lo que hago es colocar el pin análogo en donde deseo medir el voltaje, la tierra en el punto de referencia y el voltaje va a aparecer en el puerto serie, simple y sencillamente mapeando el valor de la lectura análoga entre 0 y 1024 hasta 0 y 5 voltios. Si existe alguna pregunta, puedes dejarla en comentarios. Si existe algún comentario, lo puedes escribir. Si te gustó el video, dale like. Y al final de las diapositivas encontrarás un trabajo investigativo. Agradezco a quienes lo hagan y publiquen sus resultados en comentarios. Muchas gracias.